Bien, continuamos con nuestra siguiente ponencia del noveno coloquio de estudios de juegos de rol. Tengo el gusto de presentarles a M. Ferreiro, investigador independiente y diseñador creativo de juegos de rol. El tema que va a presentar es simbología y semiótica como herramientas para la abstracción en el rol. Bueno, hola, buenas tardes. Yo vengo de México, vengo de Ampersand Studio, en el que desarrollamos juegos, bueno, por ahora sistemas, para luego desarrollar ambientaciones de rol y de hecho esta diferenciación entre sistema y ambientación es uno de los elementos que mayoritariamente queremos subrayar precisamente en lo que trajimos, que tiene que ver con el entendimiento de los que somos jugadores y jugadoras, de los campos y el cómo comprendemos los juegos, cómo están separados, ¿no? Entre la parte mecánica, que bueno, en otras ponencias ya se ha estado hablando bastante sobre los procesos mecánicos y sus diseños, y las ambientaciones, ¿no? Que son propiamente los mundos donde se juega, etcétera, utilizando el ejemplo de Dungeons & Dragons, que es el más conocido, la diferencia entre sistemas de 20 y la costa, no me acuerdo cómo se llama, la costa, que es el mundo dentro de Dungeons & Dragons, la costa de la espada, ¿no? Que es donde están las ciudades, etcétera, que no solo es una situación del mapa, sino todo lo que integra la imaginación del juego, ¿no? Bueno, nosotros llevamos un tiempo trabajando el cómo integrar elementos visuales como explicaciones que resuman y permitan la integración de información, digamos, de mecánicas o de información práctica dentro de la iconografía o dentro de la gráfica. Sin embargo, este que estoy poniendo en pantalla es uno de los ejemplos de algo que hicimos hace tiempo y como pueden ver tiene una enorme cantidad de información, ¿no? Por ahí alguien me mencionaba ayer que la veía y parecía intimidante, ¿no? Y esa fue nuestra experiencia con casi todos los jugadores y jugadoras nuevos que decían, oh, solamente las personas que eran como de la vieja escuela, que decían así, súper hardcore, decían, qué buena hoja, pero todos los demás decían, ah, ¿qué es esto? Si la vegetas y la dejas en un museo, te la toman como pieza. Peor tantito, esta es la hoja inicial, que le llamamos nosotros la hoja idem, ¿no? De identidad. Tenemos una hoja de armatura, que es una hoja puramente mecánica, muy precisa, ¿no? Y una hoja de Artifix, que es la hoja de aprendizaje y de estructura, y son puros árboles de capacidades. En estas hojas, que no sé si más adelante tengo un ejemplo, creo que sí, las líneas que ustedes pueden ver, bueno, que se ven más claramente en la primera, hay líneas, por ejemplo en el triángulo, que se pueden llenar a mano para indicar visualmente hacia dónde estás llevando tú tus puntajes, ¿no? Más claramente se puede ver en esta tercera, alrededor de muchas de estas habilidades, el hexágono está dividido en un diferente número de secciones que indican niveles, ¿no? Insisto, todas estas situaciones, esta situación se ve excesiva, ¿no? La parte interesante es que en toda esta gráfica que se ve concentradísima está toda la explicación mecánica. De tal manera que la intención original es que no requiriera su manual, sino estaba todo ahí en la hoja. Por supuesto que fue muy difícil que las personas lo integraran. Bueno, aquí hay unos ejemplos como con unos acercamientos. Esta es la versión 07.2, que fue otro experimento específico. Podemos ver en la parte de donde está el Uroboros, que es la imagen más grande del lado izquierdo. Pueden ustedes ver lo que nosotros llamamos el árbol de Ravan. El árbol de Ravan es una raíz de 3 líneas, que es la estructura de cómo se indica la magia o el arcanismo, que como ven tiene números. La idea es que al lado del árbol de Ravan puedes encontrar espacios para anotar. Estos números permiten que no estés forzado a usar una estructura prediseñada de magia, sino tú puedas combinar una estructura mucho más abierta de magia.
nuestro objetivo era presentar la posibilidad creativa para nuevos y nuevas jugadoras. Y bueno, un poco la experiencia fue que prefirieron que nosotros les diéramos árboles cerrados, que prefirieron que nosotros les diéramos opciones muy específicas en vez de ellos crear a través de una herramienta más abierta la posibilidad de distintas combinaciones, ¿no? Todavía no estamos del todo convencidos que sea algo constante, tal vez más bien es solo la costumbre, pero bueno, estamos todavía haciendo números y demás, entonces no puedo decirles que esto es algo completamente conclusivo, ¿no? Del otro lado tenemos una lira volteada de manera horizontal, que es nuestro sistema, era el sistema de fortuna, que se hacía a través de supuestas notas, obviamente no es música directamente, para un sistema que nosotros llamamos Fatua Sinfonía, que era la forma en la que la suerte afectaba a tu personaje específicamente dentro de la mecánica. Como ven, son un montón de pequeñas mecánicas, ¿no? Dentro de una sola hoja. Y bueno, abajo pueden ver ahí los tipos de arcanismo específicos. En medio aquí tenemos la cartera, digamos, con diferentes metales, ¿no? Asignados para valores de monedas o demás. Todo esto son elementos que todos los que hemos jugado rol sabemos que se usan durante las partidas, ¿no? Y que sus mediciones llegan a ser muy importantes, ¿no? ¿Cuántas piedras de oro tienes? ¿Cuántos puntos de nivel tienes de magia? ¿Cuánto daño hace una bola de fuego si la ejecutas tú? Etcétera. Que llegan a ser, bueno, de hecho yo creo que tiene que ver con la ponencia anterior que decían sobre este registro, pero también con otras ponencias sobre cómo abstraemos esta diferenciación, ¿no? La mecánica del juego dice que si haces mucho daño, bueno, eres muy buen mago o lo que sea, especialmente si es de combate, ¿no? Pero una valorización diferente con respecto a lo que tú sientes de tu propio avatar, ¿no? De tu propia expresión dentro del juego. Aquí está lo que decíamos de que la ilustración, nuestro objetivo es que cumpla una función también de orden, ¿no? Es hace rato que ponía, creo que ya no está el compañero, que ponía el mapa que hizo en Bloomalia, ¿no? Es interesante porque se parecía un poco. Él decía que no habían explorado mucho. Si pueden ver del lado derecho superior, hay nombres, hay pequeñas regiones. Esto es lo único que se ha trabajado y muchas de ellas son por referencias. Son las únicas partes que se han visitado de este mapa, a pesar de que tenemos mapeadas las regiones y todo lo demás, porque, bueno, quizá nos vimos extremadamente ambiciosos con la extensión del mapa. Tal. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que eran los minijuegos. Bueno, van a ser, porque este juego lo vamos a sacar, pero es una cosa que estamos refinando mucho. Los minijuegos que trataban de lograr gráficamente una diferenciación para jugadores y jugadoras de su propia identificación dentro del juego, ¿no? Este es lo que era hechicería, y como pueden ver ustedes ahí una bola de daditos ahí con signos de interrogación, que tiene que ver con que el dado cambia dependiendo del nivel del personaje, más los puntajes que tengas, bla, 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 y pusimos ahí estas líneas de colores para un poco también para que sea estimulante, ¿no? Pero para que se entienda hacia dónde van las combinaciones. Y bueno, ahí hay múltiples mecánicas de cómo afecta. Como les comentaba yo antes, todo esto tenía que ver más bien con dar una libertad creativa. O sea, si hay una bola de listas, si quieren, pero el punto era que la gente tratara de construir sus propios hechizos, ¿no? Dentro de la mecánica, sin que esto rompiera el sistema y bueno, estimulando la creatividad, ¿no? Y este es el de cocina, ¿no? Que una de las bases de este juego es que en vez de poner solo magos y guerreros extraordinarios, tomas oficios como la base de la estructura del juego, ¿no? Entonces el minijuego de cocina, que ayuda mucho porque es una de las formas básicas de curación del juego, etc. Bueno, acá incluso abajo están las identificaciones de formas de cocina con los elementos o las formas elementales de los alquimistas, ¿no? Es decir, si hierves la comida o la entierras, etcétera, ¿no? Esta es una experiencia que tuvimos con el juego, el Avatar de Last Airbender. Nosotros esto lo hicimos fanmade, luego tuvimos una pequeña encuentro en el que nos amenazaron de demanda, de demás, porque no teníamos
las licencias. En parte era porque una compañía gringa iba a sacar a partir de la licencia el juego. Otra parte, a mí me parece un poco decepcionante el juego que sacaron, pero el punto es que aquí nosotros habíamos hecho esto. Aquí están las hojas de personaje. Y bueno, esto aquí lo estamos usando por una ejemplificación precisamente de la semiótica y de cómo se puede trabajar un elemento gráfico, o debe trabajarse un elemento gráfico. El sistema de juego aquí era a través de 7 chakras, y los 7 chakras representaban no solo las habilidades de los vendors, sino toda la estructura espiritual o intelectual y física más allá de los poderes que podían tener todos los miembros o todos los jugadores, ¿no? y jugadoras. Este sistema nos tomó hacer algunos. Aquí está la hoja, porque tenemos una hoja especial por si la campaña presentaba a un jugador que fuera el avatar, ¿no? Que tenía una mecánica muy específica, en el cual usamos un proceso, tratamos de ser lo más leales posible a una situación histórica. Pero bueno, había cosas que había que cambiarse precisamente porque la semiótica no iba a permitir que fuera sencilla, ¿no? En los primeros experimentos, precisamente, Muladhara es el chakra que se supone que está en el coxis, ¿no? Y es el chakra tierra, que es el que te mantiene, digamos, relacionado con la gravedad, con tu propia balance, etcétera. Pero el color de Muladhara es rojo en los chakras. Entonces, cuando lo íbamos a pasar, digamos, semióticamente no iba a ser fácil para los jugadores identificar esta situación. Primero, pues, cambiar elementos de ortografía y sintaxis para tratar de simplificar. Digo, aquí en Muladhara solo pudimos quitar la H para que fuera más sencillo. Hubo otros que sí pudimos limpiar más las palabras. Y modificar los colores para que fuera identificable, ¿no? Y nos queda el chakra que se usó en el juego, que es un Muladhara modificado que representaba la tierra y la defensa. Entonces, todo puntaje de Muladhara representaba esta situación. No importaba si eras de tierra, también era la defensa o resistencia de tu personaje. ¿Voy muy lento? ¿No? Bueno, ok. La idea es el reconocimiento. Esta situación en la cual en todos los juegos, por ejemplo, en Dungeons and Dragons nos presentamos hojas que son más bien listas constantes, ¿no? Digo, me estoy desviando ligeramente de cómo está la ponencia que pusimos, porque me estoy concentrando en algo que no se puede poner en la ponencia escrita, que es toda esta parte gráfica, ¿no? Que es pues, muy importante para lo que queríamos decir. Que son estas listas enormes en las cuales la significante en la hoja es la palabra, es decir, bueno, como todo significante, pero no hay un elemento que vayas a permitir que haya que diferencias culturales o de idioma incluso puedan ser superadas a través de la estructura del rol. Y el rol tiene un potencial enorme para cerrar esas diferencias, esas separaciones. Y por eso la gráfica puede cumplir un elemento clave y adelantar el potencial del rol si no lo simplificamos solo a palabras, a las significantes escritas, ¿no? Entonces, un poco por eso nosotros queremos insistir en que los diferentes elementos gráficos son importantes. Aquí podemos notar, pues todos los que hayamos jugado Dungeons, que estas son pues ¿cómo le dicen? Atributos. Las características de los personajes. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer que todos podamos entender lo de inteligencia, sabiduría? Entonces, no sé si alguna vez ustedes hayan usado D&D Beyond. Sí. Antes de que lo comprara Hasbro, porque ahora es oficial, ¿no? Pero antes de que lo comprara, D&D Beyond tenía algunas propuestas interesantes sobre cómo impulsar a los jugadores a comprender mejor los stats o el juego en general. Y bueno, como no eran oficiales, pues se daban algunas licencias. Después lo compró Hasbro, lo uniformó, etc. Pero hay un elemento que quedó de gráfico, que quedó ahí remanente, que es que cuando tú creas tu personaje, hay unos pequeños iconos animales que representan de manera gráfica estas características. Pero esto no lo vas a encontrar en las hojas de Dungeons y no lo vas a encontrar en los manuales de Dungeons. Es un remanente de un intento gráfico muy importante por tratar de abstraer
estos conceptos, estas significantes, en un elemento mucho más complejo y a la vez más simple, más complejo en la medida en la que puede ser compartido y accionado mucho más rápido, y más simple porque la gráfica está más cercana al instinto, a lo primitivo, que a la situación hiperracionalizada, ¿no? Y bueno, el único donde está textual en el manual del animal es en el conjuro de clérigo de característica animal. Exacto, y es el único, pero porque te estás transformando, ¿no? No, porque te da la habilidad del animal que te... Y ahí los asocian, mira. Es el único caso creo que es un clero y el druida que lo tiene, pero casi nunca... Pero porque hacen referencia a los animales. Los animales que se usaban. Y en este estamos hablando de cómo abstraer la significante a un elemento que pudiéramos llegar a asociar tal vez. Y bueno, aquí es donde un poco, como decimos en México, la burra tuerce el rabo, porque bueno, alguien, quien los haya hecho, o el grupo que los haya hecho, dijo, inteligencia, un zorro. Bueno, aquí podemos ver tal vez una situación de traducción, si la astucia, ok, ahí no hay astucia, inteligencia, un zorro, va, podemos llegar a concordar, ¿no? En la sabiduría hubo, bueno, pues el mochuelo de Atenea, si quieren la situación de las fábulas de Esopo, ¿no? Es un poco más concreto. La fuerza, un toro. Yo aquí me detuve un momento y dije, ok. Y la constitución, un oso. Y yo dije, si a mí me lo hubieran preguntado desde el principio, yo hubiera asumido a la fuerza en el oso y a la constitución de un toro. En español incluso es una frase, la constitución de un toro, ¿no? Tiene la constitución de un toro. Pero bueno, ok, podemos decir, nos acostumbramos un poco a la simbología tal vez ahí inversa. Y bueno, la destreza, un gato, ahí sí, yo creo que en el mundo va a haber pocas personas que discrepen con eso. Y bueno, vemos aquí que, salvo lo del toro y el oso, ¿no? Que pudieran tener esta mezcla, tal vez que pudiera llegar a ser confusa o inversa. ¿Qué animal podríamos poner en carisma, no? Por supuesto que un águila es lo más lógico, ¿no? Un águila calva es, por supuesto, el símbolo universal del carisma. Bueno, no tengo idea porque... Sí, muy pro-yankee por ahí diría yo. Pero en última instancia, lo que es muy interesante de este fenómeno es que estos no son símbolos oficiales. Sin embargo, hoy la página, siendo oficial, conserva este remanente gráfico de un intento de pasar la significante a una abstracción que puede permitir una potencia muy importante, ¿no? Rescatamos ese de una página que se llama MWNet, que ustedes han visto miles de intentos de resumen de esto, ¿no? Todo el mundo tiene sus chistes, sus formas de colocar, cómo funcionan los ability scores en Dungeons and Dragons, ¿no? Y entonces todo el mundo pone, y aquí me pareció curioso, ¿no? Fuerza, siempre lo asumimos directamente con la parte violenta, con la parte del daño. La destreza, a mí me pareció muy curioso, ¿no? Solamente es para pasar desapercibido y para robar, ¿no? Esos son los ejemplos bien concretos. La constitución es para la ingesta, digamos, sí, el metabolismo, ¿está bueno? Y bueno, por acá cuando llegamos a carisma están las mascaritas, y hay una distinción clara entre dos son manos, uno son las máscaras, y la uniformidad es un elemento clave. Aquí gráficamente está uniformado, pero conceptualmente no. Nos hicimos aquí la libertad, bueno, de poner estos ejemplos que ya habíamos visto. Estos son de un artista que se llama Silotar, que los hace como más complejos. Digamos, tal vez no pasarían las pruebas de lo que es un icono, porque son muy complejos, pero aquí le estoy poniendo los mismos ejemplos, ¿no? El toro y el de Silotar, ambos representan fuerza. Y esa manita que tiene así, también representa agilidad para Silotar. Y esto es bueno de un artista que se llama André, era lo que había colocado en los mismos atributos. Como podemos ver, hay una disparidad muy grande al respecto, ¿no? Y es muy interesante que, a pesar de que sí, Dungeons & Dragons nos queremos poner, que es el más viejo, de lo que quieran, sigue habiendo una disparidad de cómo conceptualizamos los elementos más básicos de la proyección del personaje, que son los atributos. Esta situación de
de diferencia conceptual para algo que es el rol es una diferencia, yo creo que muy importante. Creo que debería llamarnos mucho la atención de cómo estamos teniendo una diferencia de conceptualización en un juego que necesita mucho la conceptualización abstracta, ¿no? Aquí muy famoso, me pueden decir, esto es de Baldur's Gate 3, del videojuego. Todos ustedes como jugadores y jugadoras de rol, ¿me podrían decir qué representa este icono? Porque es el icono oficial. ¿Qué tal este? O este, tal vez más sencillo, más directo. Bueno, pues son los iconos de representación de fuerza, carisma y sabiduría. Si a mí me lo preguntaran, yo no podría haber adivinado los primeros, tal vez forzándolos un poco, como, bueno, ya me sé los 6 atributos, ¿cuál me parecería el más lógico? Pero bueno, en Baldur's Gate uno pasa el mouse encima, salen un montón de listas, explicaciones, y volvemos a lo mismo que la hoja. Tenemos un montón de significantes, que luego también en otras ponencias se habló de la situación de las traducciones, ¿no? Incluso que si hace rol en español y demás, y que tiene que ver también con una situación clave de cómo lo conceptualizamos desde el principio y cómo asumimos la significante o su abstracción. En este caso, bueno, a mí me pareció muy interesante porque Baldur's Gate 3 es la última presentación digital y más compleja porque, bueno, los manuales son una cosa, pero en Baldur's Gate como un videojuego te puede vomitar una cantidad de información tremenda, ¿no? Vale, ya, oye. En fin, aquí estoy haciendo unos comparativos, ¿no? Aquí pueden ver el símbolo del bardo y del monje, que son los oficiales. Y aquí puse unos de diseñadores independientes, ¿no? Y hice unas comparativas que tienen que ver sobre cómo se está concibiendo esta clase o el oficio o aquello que va a lograr, ¿no? Concretamente, dejé los últimos 2 al final porque me pareció muy curioso que mientras más abstracto fuese la descripción de lo que es la clase del personaje, más similares eran las representaciones. Me pareció curioso, particularmente en Ranger y Rogue, que son 2 que no tienen una traducción muy precisa, ¿no? Pícaro, si quieres, y explorador, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestros juegos al Ranger le llamamos Montero, que es una traducción más cercana a lo que haría el Ranger, ¿no? Que es aquel que se va al monte. En fin, bueno, depende de cómo lo concibes, ¿no? Y en ediciones anteriores, Pícaro el Maleante lo tradujeron. Por ejemplo, esas son conceptualizaciones que no solo tienen que ver con el idioma, sino con la... perdóname. Aquí si aquí se está trabajando en la situación de la Dagger and Cloak and Dagger y este asunto, hay representaciones, ¿no? Bueno, este es nuestro, pero que tienen que ver más precisamente con la conceptualización del trabajo. Al parecer esta animación dijo que no quería funcionar, entonces me la voy a saltar. Estos son símbolos de nuestro propio manual en el que tratamos precisamente de resumir de manera lo más sintética posible elementos que pudieran ser abstraídos lo más fácilmente posible, ¿no? Son elementos defensivos, elementos los aliados, utilidad y ofensivos, ¿no? Tratando como de ir hacia la lógica más universal posible. Tal vez lo logramos, tal vez no. El tiempo y el estudio que estamos haciendo lo dirá. Nosotros proponemos que la situación, bueno, este es insisto, lo que nosotros hemos trabajado, cómo hacer o tratar de encontrar formas gráficas en las cuales ciertos elementos abstractos pudieran ser resumidos de manera más sencilla. Aquí elegí los más sencillos de mental y físico por su obviedad, ¿no? Aquí están nuestros dices que representan específicamente, pero bueno, eso no es un icono, sino ya una ilustración digital, ¿no? Y elegí instinto, que en realidad son 2 volutas encontradas, ¿no? Que representan lenguaje y, bueno, también a la vez unos colmillos ahí medio abstractos. Por último, estábamos trabajando, estos son unos arquetipos, ya voy, unos arquetipos muy específicos de un sistema que estamos trabajando, que, bueno, son
combinaciones de símbolos que uno puede identificar relativamente fácil y finalizando con una abstracción compleja que no es un símbolo común, pero que nuestro experimento es tratar de dar la vuelta, ¿no? Una vez que asumes estos símbolos que sí conoces, puedes utilizar el símbolo que no representa esa conceptualización, y bueno, aquí están los colores de los otros, que son los mismos colores que usamos con los otros simbolitos. Esto que decía sobre que puedes usar estas abstracciones específicas para la misma representación. Bueno, ya esto era una situación de las costumbres, el tiempo y la uniformidad que ya no me estaba dando tiempo de decir. Finalmente, nosotros también planteamos que justamente al ir hacia la abstracción, ¿no? El juego de los arquetipos, ¿no? Que los arquetipos, que son en realidad este resumen abstracto de procesos conocidos o que asumimos como conocidos. Y bueno, pusimos aquí unos ejemplos de cómo construir ciertas constelaciones y ciertos procesos fantasiosos que nos dan conexiones con elementos abstractos que nos ayudan a según nosotros, a cualquier juego de rol a obtener lo que... Bueno, ya. Y finalmente, nada más, nosotros trabajamos este concepto y les invitamos a que lo usen, que es el concepto de jaque, ¿no? Igual que en el ajedrez, que de hecho solo está en el ajedrez, el concepto de jaque como el concepto del lanzado de dados, la modificación de puntajes, todo este proceso que no en rol le decimos lanzar los dados, que no tenemos un concepto que abstraiga este asunto y construir conceptos que abstraigan los procesos exclusivos del rol le va a dar una identidad específica al rol. Estoy diciendo no tener que ser totalmente descriptivo con lo que se está diciendo, ¿no? En jaque, pues hacer todo esto es algo que vas a hacer en casi cualquier juego que use datos. Creo que eso es todo. Pues, que sus jaques sean siempre críticos, como decimos en el estudio. Perpetuo afortunado. Gracias. Sí. Pasamos a la sección de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer el compañero? Bien, adelante, por favor. Si podrías poner un animal en carisma, ¿cuál pondrías? Si yo pudiera poner un animal en carisma, Un hámster. creo que... un hámster. Un hámster. Yo me iría, por ejemplo, por un perro. Es un símbolo más... Lo que pasa es que también la situación del carisma sería una discusión sobre si vemos el carisma como un elemento de poder al que nosotros asumimos como idealidad, es decir, con el que tendríamos una sensación de respeto o de admiración, o lo vemos como, bueno, yo sé que lo que voy a decir es muy, ¿cómo se dice?, discutido, debatible, pero... O con ternura, que es un poco también de lástima, ¿no? Que decir, lo veo así y te voy a proteger porque es frágil. En cualquiera de los dos, creo de hecho que funciona como carisma. Y el perro representa un poco esta situación, ¿no? Es o este símbolo o este símbolo. Tal vez un perro. Adelante. ¿No habrá sido irónico poner un águila calva como carisma al -5? Claro. Por ahí. Adelante. Yo quiero saber un poco el proceso tuyo o el proceso del grupo, porque es muy interesante, porque primero nos muestras una cosa compleja y luego nos vas mostrando cómo vas llegando cómo esa complejidad realmente simplifica la lectura de las hojas y de las cosas en el juego. ¿Cómo llegas vos a los signos y a los símbolos que vas a utilizar en los juegos que diseñan y en esos elementos? Porque a veces no solamente la hoja de personaje, a veces también funciona para las cartas, funciona también para los tableros, también para las fichas. O sea, lo que estás trayendo es una cosa muy interesante desde el diseño gráfico, pues en todo sentido, pero bacano entender un poquito el proceso. Ok, en Ampersand Studio
tratamos es uno de los elementos que nosotros consideramos muy importantes, es que la fantasía en realidad no puede plantear algo que no conocemos, ¿no? Que es un concepto que yo creo que compartimos la mayoría, sino que está llenando los espacios complejos de aquello que desearíamos, o que tememos, o que no queremos revelar del todo, que nos gustaría por ahí, y que este proceso de fantasía va a adquirir mucho más cuerpo cuando es conectable con un elemento que incluso de manera distante podemos ubicar. Y por lo tanto, basar ciertos elementos en elementos históricos es clave, ¿no? Más bien, todos los elementos fantásticos basados con la mayor claridad posible en los puntos de inspiración que tengas, y luego darle el giro hacia lo que tú quieres que representen. Que no es... es algo así como limpiar intelectualmente qué es lo que tú te estás tomando, qué es lo que está produciendo en ti, y dejarlo claro en la fantasía sobre esta representación que viene de esta inspiración, es así de claro hacia donde creo que debe ir, ¿no? Cuando nosotros creamos la mayoría de las cosas, creo que por eso había yo elegido el ejemplo... bueno, aquí está. Tomar los 7 chakras, que bueno, número 1, nosotros sabemos que 7 chakras, ese número de chakras en particular, es New Age. No es una escuela específica, no es una escuela antigua, pero era el que coincidía con el número de mecánicas necesarias. Entonces, en ese sentido, digamos, dices, estoy haciendo un sacrificio sobre la inspiración histórica en pro de que la mecánica funcione, ¿no? Entonces, esta combinación es súper importante y es parte de cómo creamos los elementos gráficos. Es la inspiración más la comprensión de hacia dónde queremos ir, y nos da este sincretismo. Sí. Muchas gracias. Pues tenemos tiempo para una pregunta más. Me parece que... Vi que tiene el elemento, justamente están separados en mentales, físicos y místicos. El tema de el elemento de suerte. Siempre lo he notado como que es complicado en cuanto a manejar. ¿Por qué justamente en la parte de mística? Ok, en ese sentido es muy específico cómo lo dividimos así. En parte es un elemento de resumen freudiano, ¿no? Razón representa la conciencia, todo aquello que puedas comprender o que tu avatar pueda comprender. El instinto son los elementos que puedes percibir, pero que no puedes describir del todo porque son instintivos, inconscientes. El vigor es la representatividad de tu aguante y de tu aplicación física, y la agilidad, la evasión precisamente de esa aplicación física, evitar en vez de resistir. Y lo místico representa más bien un poco metajuego, tiene que ver con lo que nosotros asumimos que creen los avatares, que en realidad es un reflejo de lo que nosotros creemos, de cómo concebimos aquello que no podemos comprender. La fortuna funciona con una moneda y un número de intentos específico, que es una manera de empujar un poco más lo que ya pasa con el lado, ¿no? La mano invisible del Estado. ¿Ven cómo es una proyección de cada uno de nosotros? También puede ir orientado, dependiendo del tipo de persona que esté jugando, asociado a también esa fortuna que viene otorgada por una deidad, por ejemplo, si vos por creyente o por el estilo. Bueno, la mecánica es que en realidad tú puedes cambiar cualquier jaque de cualquiera de los otros por fortuna, una vez por turno. Puedes seleccionarlo porque es un elemento precisamente de decir, yo no confío en mí mismo o en el avatar o en el puntaje, lo que tú quieras, y lo voy a dejar a la suerte. Aquí la mecánica es, tú tienes un número de tiradas de moneda igual a tu puntaje de fortuna. Si todas tus tiradas son negativas, solo necesitas un éxito, pero si todas tus tiradas son negativas, todos tus jaques de moneda son negativos, ese número de errores se revierten contra ti, que es el infortunio. Que es un juego en el que está mucho más hecho para no para el castigo, sino para la visualización de las repercusiones de los riesgos, ¿no? No está hecho para... Bueno, nuestros juegos tratan de ser más hacia la recompensa de tu propio esfuerzo que hacia el castigo por el fracaso, pero sí supervisualizar las consecuencias de las decisiones, ¿no? Eso es como súper importante para nosotros.
Muchísimas gracias. Esta ponencia la pueden encontrar en resumen en la página 45 del cronograma. Gracias, Forjado, y gracias también a las personas que participaron.